seguramente uno de los propósitos más grandes en el corazón de cada uno de sus hijos es conocer a Dios. Y no solamente conocerlo como una referencia académica, sino conocerle íntima y profundamente a Dios, hasta el punto de que podamos decir: Él es mi Padre. Digo esto porque muchas veces tenemos la tendencia, sobre todo cuando empezamos en la academia, a tratar de clasificar todo lo que conocemos. Y es así que Dios entra muchas veces a formar parte de una serie de conocimientos, y Dios ocupa simplemente una casilla más, es decir, una categoría más dentro de ese conocimiento, y lo clasificamos como teología. Dios no es así. Dios es mucho más que esto. Dios ocupa toda nuestra vida, es el dueño de nuestra vida, y como tal debemos entender. Lo digo porque esa tendencia a encerrar a Dios dentro de un cajón es bastante común en nosotros, y sobre todo porque cuando tenemos estudios teológicos y demás, es muy común tratar de entender el conocimiento de Dios como una forma repetitiva o una manera repetitiva de actuar de Dios, y no es así. De hecho, hay cosas que sí podemos saber de Dios. Sabemos, por ejemplo, que Dios siempre actúa igual a sí mismo, es decir, de acuerdo a su propio carácter, aunque eso no implique que actúa siempre de la misma manera, porque su gracia es infinita y su manera de obrar es tremenda. Entonces, entendemos que Dios siempre actúa igual a sí mismo, y sobre esa base quiero centrar nuestra exposición dominical de hoy. Esa inmutabilidad en el carácter de Dios, es decir, que no cambia, se puede observar, por ejemplo, en el trato de Dios con el hombre. Dios siempre se relaciona con el hombre a través de pactos. No hay ningún ser humano sobre la tierra que no esté relacionado con Dios a través de un pacto, sea un maravilloso pacto de obras, un maravilloso pacto de obras para condenación, o un glorioso pacto de gracia para salvación. Y teniendo esto en cuenta, nosotros hemos estado mirando que los pactos que Dios hace siempre son renovados por iniciativa del mismo Dios. Quiero que recordemos el pacto mosaico. Recuerden, el pacto mosaico fue instituido por Dios con Moisés, primero manifestándosele de manera gloriosa al Señor a través de una zarza que ardía y no se consumía, y posteriormente dio mandatos hasta que finalmente le dio la Pascua antes de salir liberados de Egipto. Pero ya en el momento de la renovación de este pacto, nosotros vemos que Dios actúa de una manera un poco inversa, por decirlo así. Dios ordena al pueblo que se circuncide, posteriormente le da la Pascua y finalmente se manifiesta al pueblo. Eso es lo que vamos a ver hoy en nuestra tercera parte sobre renovando pacto con Dios, y el texto que servirá como base para nuestro sermón se encuentra en Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Dice la palabra del Señor: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo:
¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Pueden sentarse. El texto que acabamos de leer es la parte final del relato en donde el Señor renueva su pacto con el pueblo. Repito, Dios renueva el pacto con su pueblo. A partir del versículo 2 de ese mismo capítulo, nosotros vamos a encontrar que es Dios el que toma esa preciosa iniciativa. Esto lo vamos a estar repitiendo durante todo el sermón, de meter a su pueblo y nuevamente acercarlo en una relación pactual. En primer lugar, ¿se acuerdan? Dios ordena la circuncisión, porque todo el pueblo que había estado en el desierto era incircunciso, y esta era una señal de ese pacto antiguo, de la comunión con Dios. Y en el desierto los que no tenían todavía la edad no se habían circuncidado. Posteriormente de eso, y una vez recibida esta señal, el pueblo, Dios ordena que el pueblo celebre la Pascua. Entonces, y finalmente, que es lo que vamos a ver hoy, vamos a encontrar la parte final del pacto en donde Dios se manifiesta de una manera visible ante los ojos de su pueblo. Encontramos entonces en el texto que acabamos de leer, en primer lugar, una repentina e inesperada visión del Hijo de Dios para el pueblo de Israel. Repentina e inesperada visión. En segundo lugar, vamos a encontrar que el Señor le revela a los herederos de la tierra y con quienes renueva su promesa un aspecto importante de su carácter relacionado con la soberanía y fidelidad al pacto, pero también la disposición del Señor de luchar a favor de su pueblo. Y un tercer aspecto que vamos a considerar es que Josué, al entrar en contacto con el Dios del pacto, es llevado por él, por Dios, a una consideración más realista sobre la santidad y soberanía de Dios. Cada uno de estos tres aspectos los vamos a desarrollar en nuestro sermón dominical de hoy, y vamos a iniciar hablando sobre la renovación del pacto con Dios. Concluye con una manifestación gloriosa e inesperada de Él. Repito, la renovación del pacto con Dios concluye con una manifestación gloriosa e inesperada de Él. Y voy a repetir el versículo 13 que dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Bien, decía al principio que la manifestación de Dios es una manifestación gloriosa, pero del todo inesperada para el pueblo de Dios y para su líder Josué. Hasta el momento que había sucedido, pues creo que el pueblo allí estaba lleno de satisfacción por todas las cosas que había recibido de parte de Dios. Había sido restaurado el pacto, eso es innegable. Bueno, y si vamos un poco más atrás podemos decir, habían entrado para iniciar el proceso de poseer la tierra que Dios les había dado. Y Dios les concede el privilegio de ser circuncidados, acercados al pacto, y esta gente se agradaba con Dios. Pero la pregunta que tendríamos que hacer, ¿era el pueblo consciente de cuán cerca estaba Dios de ellos? ¿Era el pueblo realmente consciente de esa realidad de que Dios todo el tiempo está con los suyos? Esa es una primera pregunta. ¿Cuán presente estaba Dios en la vida cotidiana
en esta labor tan difícil que era la conquista de Canaán. Se lo había preguntado al pueblo. Una cosa es estar satisfecho con lo que Dios hace en nuestras vidas, pero otra cosa es estar consciente de que Él está aquí presente, como el título de uno de los libros de Francis Schaeffer. Él está allí. Pues bien, parece que el pueblo no estaba del todo consciente de esto, ¿verdad? Pero el asunto es que Dios sí estaba allí. Podemos decir que el pueblo era incapaz de anhelar algo superior o algo mayor a lo que Dios hasta ese momento les estaba dando. ¿Y qué ocurre acá? Pues nos encontramos ante la presencia gloriosa y no notada de Cristo. La presencia gloriosa y no notada de Dios en medio del pueblo. Dios, al parecer, estaba oculto a los sentidos espirituales de los hombres, que no podían ver más allá de las obras gloriosas que el Señor había hecho. Ah, qué maravilloso, el Señor abrió el Jordán. Estoy hablando de esa generación. Hermoso, estamos comiendo el fruto de la tierra. Maravilloso esta noticia. Pero la pregunta sería, ¿puede Dios estar oculto a los ojos de su pueblo creyente? Creo que la respuesta es sí, cuando la miramos desde la Biblia. Si nos vamos al Génesis y empezamos a notar el andar de Jacob, vamos a notar que solamente cuando Dios en su misericordia y en su gracia le hace ver a Jacob que estaba en su presencia, él pudo decir, esto es terrible. ¿Se acuerdan cuando llega a Luz, que después él le llamaría Betel, puerta del cielo? Solo cuando Dios le permite notar que él estaba con él, Jacob pudo percibir la presencia del Señor. Y lo mismo ocurrió con hombres como Moisés e incluso algunos de los profetas que notaron la presencia de Dios solo cuando Dios les permitió percibirlo. Y en el Nuevo Testamento vemos los casos de hombres como Pablo, que Dios se le revela, pero a los que iban con él fueron incapaces de notar esa preciosa presencia de Dios. Pero encontramos también en este versículo 13 que Josué ahora entiende que Dios está con él en la figura de un varón, pero que al momento no podía distinguirla. ¿Y cuál sería su mayor sorpresa cuando ve que en la mano de aquel varón hay una espada? Y esto es una figura en realidad significativa, muy significativa, porque al ver la espada allí y saber que no estaba en contra de él, bueno, antes de saber que no estaba en contra de él, Josué hace una pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta a esta pregunta por parte del ángel del Señor marcaría todo el curso, escúchelo bien, todo el curso de los eventos que sucederían en este libro y en el resto de la Biblia. Quiero hacer una primera aplicación antes de pasar a nuestro segundo punto. Y es que los creyentes en más de una ocasión parece que nos conformamos solamente con una parte de la bendición de Dios. Y aquí estoy hablando a creyentes que hemos sido salvados por gracia y que no estamos pensando en toda esa serie de tonterías que nos pueden estar prometiendo en las iglesias estas de superfe, de prosperidad y demás. No hablo con creyentes que sabemos que la mayor bendición de Dios es estar en Él, ser salvos, conocer a Dios y recibir todo aquello que de buena voluntad Dios nos ha dado, y poder congregarnos en una iglesia de sana doctrina y tantas otras cosas. Pero eso no es todo. Puede darse el caso que nos estemos conformando con estas cosas y que no estemos viviendo realmente en la búsqueda consciente, continua y dedicada de la gloriosa presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso puede ser muy delicado para nosotros, porque es demasiado delgada la línea que nos puede conducir
a la religiosidad y en consecuencia a vivir unas vidas hipócritas. Por lo tanto, mis hermanos, hay un primer llamado y es a despertarnos, ya que conscientemente procuremos en llegar delante de la presencia de Dios, porque Él ha abierto el camino y nos ha llamado. Pero quiero hablar de un segundo punto brevemente, y es sobre la renovación del pacto con Dios, que ésta nos permite observar aspectos de su carácter único, tales como su amor y fidelidad. En el versículo 14 podemos leer: y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra e hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Si ustedes se dan cuenta, el versículo 13 termina con la pregunta de Josué: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el Señor responde: no. Una cosa es que Dios sea el Dios de Israel, pero no puede ser identificado como parte del pueblo en el mismo sentido. Y acuérdense que aquí hay una cristofanía, es decir, una manifestación de Cristo antes de su encarnación, que se diferencia de la teofanía, en que hay una imagen antropomórfica de Dios, es decir, con forma de hombre. Sí, la zarza es una teofanía, pero aquí tenemos una cristofanía. Y la respuesta que da el varón a Josué es bien interesante, porque le dice: no, pero ¿sabes algo? He venido como príncipe del ejército de Jehová. Y esto es bastante esclarecedor, porque el Señor le dice: he venido a cumplir o a completar la misión que desde antes le di a Moisés. ¿Por qué no sabemos que esto es de esta manera? Por los nombres que utiliza la Biblia. Siempre que usted vea en el Antiguo Testamento el nombre Yahweh o Jehová, implica que es el Dios del pacto. Así se reveló en Éxodo 3 a Moisés, y sobre eso vamos a regresar en un momento. Pero quiero también que veamos que Dios aparece aquí como el capitán, no como un capitán, no como un príncipe, sino como el capitán. La ausencia del artículo indeterminado antes de la palabra capitán o príncipe, en Reina Valera, más como príncipe, nos hace entender que es el único. Y de hecho, los editores de Reina Valera son muy cuidadosos en que delante de príncipe utilizan o encabezan la palabra con una letra mayúscula. Pues bien, esto es sin lugar a dudas el anuncio de la victoria del pueblo de Dios como propósito del Señor con su pueblo. Miren, Dios le había dicho a Moisés en Deuteronomio 7, del 1 al 3, lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Dios le estaba diciendo a Josué: mira, hay una buena noticia, y es que yo peleo por ti. La mala noticia es para los cananitas, que yo peleo contra ellos. Y seguramente eso le daba el gozo, la tranquilidad, la confianza en Dios de que Dios iba a luchar por ellos. Pero es casi inevitable que alguno pregunte: hermano, pero ¿por qué sabemos que es Dios el que está hablando? Bueno, ya creo que he dicho algunas cosas, pero el asunto es que en esta parte el ángel que aparece allí es sin lugar a dudas el ángel del pacto. Ya había hablado sobre el artículo indeterminado que no aparece en la versión Reina Valera, pero que tampoco aparece en la Biblia de las Américas.
ni aparece en otras versiones. Pero es bien interesante que en este mismo relato, más adelante en el capítulo 6, versículo 2, miren lo que dice: mas Jehová dijo a Josué. ¿Quién? Jehová. Josué estaba hablando con el ángel de Jehová y ahora se refiere a él como el Dios del pacto. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. De tal manera que es totalmente claro que es el Señor el que se aparece aquí a Josué y es el Señor el que pelea a favor de su pueblo. Por esa razón en el Antiguo Testamento nosotros observamos, como bien lo comenta Matthew Henry, que seguramente esta es la razón por la cual en el Nuevo Testamento se le llama a Cristo el capitán o autor de nuestra salvación, Hebreos 2:10, o el jefe y caudillo de las gentes en Isaías 55:4. Pero ¿qué encontramos también en este pasaje, en el versículo 14? Pues encontramos que Dios se mantiene fiel a sí mismo, a su pacto. Dios muestra su fidelidad primeramente a Josué, en particular a Josué, y en general a todo su pueblo. Y Dios nos está diciendo con esto que la principal razón por la cual Él se mantiene fiel es porque Él es fiel a sí mismo. Y Dios ha dado su palabra, había dado su palabra de introducirlos en una tierra que Él había escogido para su pueblo. Esa promesa se la había hecho no solo a Moisés, sino que si retrocedemos en el tiempo, nos vamos a encontrar con que la misma promesa había sido dada a José, a Jacob, a Isaac y a Abraham. Una tierra, pero no una tierra cualquiera. No era solamente importante por ser la tierra, sino que lo hemos dicho muchísimas veces, la tierra solo era importante porque Dios la había prometido para Él habitar allí con su pueblo. Guarde eso en su mente, porque seguramente le va a servir de aplicación escatológica para pensar en la reunión final de nosotros como iglesia, en la nueva tierra y en los cielos con nuestro Señor. Miren, realmente lo que estamos viendo aquí es un cúmulo de bendiciones para los hombres del pueblo de Israel. Dios estaba cumpliendo fielmente sus promesas. Y también entendemos que la fidelidad de Dios es eterna, pues trasciende a los tiempos. Ya lo hemos dicho. ¿A quién le fue dada la promesa? ¿A Moisés? No, le fue dada a Abraham. Ya creo que habían pasado más de 400 años. Y algunos, como lo decía creo que en un sermón anterior, algunos podrán decir, pero es que los hombres que recibieron la promesa no fueron los que recibieron la tierra. Dios cumplió la promesa pactual con su pueblo. Y la promesa va más allá de la tierra, porque seguramente el pueblo de Dios disfrutará eternamente lo que Dios ha prometido. Ahora bien, creo que también en esta parte es importante que veamos lo que sucede al final, en la mitad del versículo 14, donde dice: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿Qué encontramos en esta parte? Pues con toda seguridad podemos decir que Josué notó el carácter santo, eterno, el carácter divino de aquel que se le había aparecido. ¿Y qué hizo? Adoró. Entiendo que hay algunos comentaristas que se confundan en esta parte. Los mismos Kelly y Deslis parecen resbalarse, pero finalmente asumen que es Dios el que se ha aparecido acá, sobre todo por esta acción tan clara de Josué. Josué no era un iniciado en la fe. Era un hombre que había vivido al lado de Moisés, al lado de Aarón, había caminado con ellos, había sido formado y había conocido a Dios. Era un hombre que vivía cerca de Dios y al conocer a Dios era seguro que él
no iba a adorar de buenas a primeras a cualquiera que se apareciera. Tenía que tener la plena seguridad. Y a veces vemos cierto atrevimiento propio del carácter de un hombre de guerra, ¿verdad? Yo no creo que le preguntara, ¿tú eres de los nuestros? No, ¿tú eres de los nuestros? Cuando le dice, ¿o eres de nosotros? No, mas como príncipe del ejército de Jehová ha venido, entonces sí adoró, entendiendo quién era realmente este ser que estaba delante de él. Reconoció, en primer lugar, se postró en tierra, y esto va más allá de un simple saludo formal de un dignatario, de un rey. Dice la Escritura que adoró, y esto es fundamental. En segundo lugar, vemos que Josué reconoció el señorío de quien hablaba. Al final dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor? Y creo que esa es la parte final de ese versículo, que es bien interesante que entendamos. Le llamó Señor. Le llamó Señor. Entiendo que la construcción en hebreo podría ofrecer alguna dificultad, pero ya leímos el versículo, capítulo 6, versículo 2, en donde claramente el relator dice, mas Jehová dijo a Josué. Entonces, ¿qué reconocemos aquí? Pues reconocemos que es el mismo Señor, el ángel del Señor, el Señor Jesucristo preencarnado, que se aparece de manera gloriosa, se manifiesta para cerrar esta renovación de pacto con su pueblo. Y creo que una segunda aplicación es necesaria acá, en esta parte. Muchos son los que afirman que el Señor se les apareció hoy en día, en nuestro tiempo. De hecho, hay algunos libros que por entero basan su argumento y su narrativa sobre eso. Y honestamente parece más una película de ficción que un relato verdadero de una experiencia espiritual. En ese sentido pueden estar pasando varias cosas. Creo que lo primero de ellos es el famoso fraude piadoso, en donde alguien quiere exaltarse por encima de los demás y habla sobre este tipo de situaciones. Otro puede ser que se está enloqueciendo, que tiene realmente un problema mental. Y finalmente que quien se le apareció no es el Señor Jesucristo, sino que ha sido entregado al engaño. Pero nosotros hoy en día, mis hermanos, podemos conocer a Cristo. Podemos conocer al Dios Todopoderoso. ¿Cómo lo podemos conocer? Es la pregunta que muchos hacen. A través de su santa y bendita palabra. Y podemos conocerle profundamente. Y podemos saber quién es Él, cuál es su carácter, cuál es su propósito y voluntad para nuestra vida. Podemos conocer al Señor porque Él mismo se ha dado a conocer, porque se ha revelado a nuestros corazones. Entiendo que hay una profunda falla en el corazón del hombre, en nuestros corazones, y es que nosotros parece que no creemos nada que no podamos ver, escuchar, sentir, y eso confunde. La fe, que también es un don de Dios, nos ha sido entregada, nos ha sido dada para que podamos conocer a Dios. Y solamente por la fe, por el poder de su Espíritu Santo y por su palabra, podemos conocerle a Dios y crecer en Él. Ahora bien, disculpen. Quiero finalmente enfocarme en la tercera y última parte de nuestro sermón dominical. Y es que, lo he enunciado así: la renovación del pacto con Dios lleva al hombre a una consideración realista de su santidad y soberanía. Dios toma la iniciativa de renovar el pacto, ¿verdad? Voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas el versículo 15. Entonces
el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, escuchen, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Josué había reconocido al Señor. Y una vez que lo reconoció, lanza una segunda pregunta. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice? Estoy atento. ¿Qué es lo que quiere que haga? Y a partir de ahí encontramos otra respuesta de Dios que podemos empezar a considerar de la siguiente manera. Esta segunda respuesta, esta segunda pregunta hecha por Josué al Señor, nos recuerda una situación ocurrida 40 años antes, al momento en que Dios se le aparece en la zarza a Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés está en el desierto, ve que la zarza se está ardiendo, seguramente percibía el calor, veía el fuego, pero el milagro era que ardía y no se consumía. Aunque se acerca Moisés, vamos a leer el texto, Éxodo 3, 4 al 6 dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. En ambos casos, el Señor se muestra como el Dios de los pactos. En ambos casos, Dios se muestra de esa manera. Moisés, un momento, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le dice el Señor. ¿Y qué tenía Dios con Abraham, Isaac y Jacob? Un vínculo pactual. ¿Y cómo lo entendemos? La promesa a Abraham, las señales que le dio en el pacto a Abraham, las señales que le dio en el pacto a Isaac, su presencia en la vida de Isaac, la forma sobrenatural como actuó con ellos. Y en Jacob ocurrió exactamente lo mismo. Pero Dios pareciera que hubiese dejado de hablar durante todo este tiempo y ahora aparece nuevamente un líder escogido por él para una misión específica con su pueblo. Y le dice, yo soy el Dios del pacto. ¿Qué pasó después? Moisés recibió una serie de órdenes, no de consejos, de órdenes para liberar a su pueblo. Porque acaso Moisés tenía la iniciativa de ir a liberar al pueblo, ¿verdad? No. Ninguna, no tenía la menor intención. Estaba gozando de buen retiro, disfrutando de las maravillas del desierto, con 80 años y totalmente desinteresado de las cosas espirituales y del pueblo de Dios. Y Dios le ordena, vas. No, que yo no sé hablar, vas. No había ninguna excusa, vas y punto. Y con Josué, aunque Josué tenía otro corazón formado por Dios en medio de todo esto, el Señor también le daría órdenes muy específicas a Dios, como lo veremos en otros sermones en el capítulo 6. ¿O ustedes creen que el rodear a Jericó una vez cada día y el último día 7 veces era una iniciativa de Josué? ¿O era el método usado por Dios? ¿Cómo derribar murallas en un paso por Josué? No, eso no es así. Dios es el que le dijo. Por eso creo que lo he expresado muchísimas veces. Es una locura cuando alguien quiere copiar algo al carbón de la Biblia creyendo que va a tener el mismo resultado. No, eso no ocurre así. La acción de Dios es multiforme. Recuerden cómo empecé, cómo introduje el tema. Pues bien,
Entonces, al observar esto, Dios le da órdenes a Josué, parte de la renovación del pacto. ¿A partir de dónde? De su manifestación gloriosa. Y hay un elemento que seguramente nos va a ayudar a considerar de una mejor forma a Dios, y es el elemento de la santidad. Mire qué es lo primero que Dios le dice a Josué. En medio de esta relación, de esta renovada relación pactual, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿El lugar era santo per se? ¿Era santo por sí mismo? No, el lugar era como cualquier otro. El lugar era un lugar como el que estamos ahora. Yo recuerdo hace algunos años en el lugar donde el Señor, por su misericordia, me trajo a la salvación. Hacían una promoción terrible de Israel, de la tierra de Israel. Querían que uno fuera, que uno vendiera hasta el alma y fuera a Israel a recorrerla, porque allí había bendición y se sentía la presencia de Dios. Los estudiosos de hoy en día le llaman a eso el síndrome de Jerusalén. Cuando ponen el pie, parece que hay una especie de histeria personal que lleva a muchos a enloquecer al estar allá, porque el Señor pisó aquel lugar. Pero como dice mi hermano y amigo el pastor Sergio Ruiz, la presencia de Dios es tan real en ese lugar como lo es aquí, como lo es en la ducha cuando usted se está bañando. La presencia de Dios es gloriosa, maravillosa y santa donde quiera que Él esté y donde quiera que usted y usted esté. Entonces, la tierra no era santa simplemente porque fuera santa. Ahí habían habitado una gran cantidad de tribus paganas, impías, que habían recorrido eso, celebrándole cultos a sus dioses y demás. Pero ahora este lugar estaba siendo santificado. ¿Por qué? Por la gloriosa presencia del Cristo vivo que estaba poniendo sus pies allí. Y por eso todo lo que toca al Señor lo santifica. Y hoy en día no podemos simplemente decir: el Señor me tocó, pero mi vida sigue igual. Si el Señor aparece en tu vida, te habla a través de tu palabra, necesariamente vas a ser santificado. Y esto no significa perfección moral, como nos lo explicaba nuestro pastor Jesús en la escuela dominical. No se refiere a eso. Se refiere a que Dios nos aparta para Él. Nos aparta para una labor particular, nos purifica, sí, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y se glorifica en nuestra vida de una manera tan poderosa, mis hermanos, que no nos llegamos a imaginar cuán grande obra hace el Señor. Lastimosamente muchas veces cuestionamos la santidad de Dios. A mí me sorprende mucho un hecho que aprendí hace apenas unos años, que estoy leyendo sobre la santidad de Dios aquí en este texto: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y luego las instrucciones que da el Señor, que son instrucciones algo así como: llévale flores a los de Jericó, y llévale un osito de peluche a los de Jai, y posteriormente acuerda cómo van a salir de la tierra los demás. ¿Es eso? No, Josué, vas a destruir. El Dios Santo le está diciendo a Josué: vas a destruir todo esto, no va a quedar nada, lo vas a destrozar. ¿Dios puede dar una orden así? Sí, la dio hace 3.400 años. Hoy en día no la puede dar, ¿verdad? Porque estamos bajo la gracia y todo. Sí, no puede dar, es igual. Solo que no lo hará a través de una manifestación, una cristofanía, no. Dios lo hará. Y Dios lo hace como Él quiere. Solo que a veces nosotros queremos interpretar a Dios según lo que nosotros somos y según el remanente de pecado que aún queda en nosotros, sin entender la poderosa soberanía de Dios, que Él hace como quiere y nadie le puede decir: ¿qué haces?
Dios hará todo lo que se ha propuesto hacer. Dios lo hará. ¿Y qué hizo Josué? Humildemente obedeció. ¿Obedeció a quién? Obedeció al Señor, al Dios Todopoderoso. Y quiero hacer una aplicación en este último punto. Y es que una de las razones por las cuales oramos es para estar a tono con la voluntad de Dios. ¿Acaso nuestra oración no es hágase tu voluntad? ¿Acaso no nos ha llamado el Señor a orar más o menos como hágase tu voluntad y no la mía? Pero cuán difícil es esto, ¿verdad? La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es el reflejo, es la manifestación gloriosa del carácter perfecto de Dios en nuestras vidas, en nuestras almas. Y aún nosotros como creyentes muchas veces entramos en conflicto con esa voluntad de Dios, porque seguimos queriendo hacer nuestra voluntad y no la bendita voluntad de Él. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto 3 aspectos relacionados con la renovación del pacto con Dios. Fueron ellos: la renovación del pacto con Dios concluye con una manifestación gloriosa e inesperada de Él. Segundo, la renovación del pacto con Dios nos permite observar aspectos de su carácter único, tales como su amor y fidelidad. Y tercero, la renovación del pacto con Dios lleva al hombre a una consideración realista de su santidad y soberanía. Reflexiones finales para los no creyentes. Alguna vez un hombre me dijo que solo se arrepentiría de sus pecados si ve a Cristo que se le aparece a él. Cuando esto ocurra es porque estás muerto y vas a ser condenado. La única oportunidad que tienes hoy es recibir la palabra de Dios, la santa palabra de Dios predicada por hombres imperfectos como yo, que te llaman al arrepentimiento, para que volviéndote a Cristo en arrepentimiento y fe, supliques por tu alma, para que el Señor tal vez se compadezca de ti. Para mis hermanos, cuán grande es nuestra seguridad al saber que en cada uno, escúchelo bien, cada uno de los retos que tenemos en nuestras vidas, en las tentaciones que enfrentamos, en cualquiera de nuestros problemas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo está delante de nosotros, pelea por nosotros, y toda victoria que obtengamos es por Él, por su gracia, fidelidad, amor, y por el gran poder que despliega para mostrarlo a su pueblo y para su propia gloria. Amén. Señor,